Muy buenos días. Nos encontramos ahora realizando la práctica número 41, remuestreo de datos de series temporales. En el ejercicio anterior, básicamente lo que hemos estado haciendo es el conjunto de datos de series de tiempo y lo hemos explorado construyendo algunos gráficos como se mostraron. Pero durante esta inspección vamos a notar que las marcas de tiempo se producen a intervalos irregulares. Vamos a arreglar esta irregularidad con la receta de remuestreo del complemento de preparación de series temporales que ya hemos previamente instalado como el plugin. Vamos a observar que el conjunto de datos orders_by_date que tenemos en pantalla contiene registros diarios. Dándole un clic. Sin embargo, estos registros aparecen en intervalos de tiempo irregulares. Para empezar, vamos a usar la receta de remuestreo para transformar el conjunto de datos en un dato equiespaciado. Con el conjunto de datos orders_by_date abierto seleccionado, vamos a hacer clic, como se muestra en pantalla, en el complemento de preparación de series de tiempo que ya hemos previamente instalado, que se encuentra en la barra de acciones que se muestra en pantalla. Vamos a seleccionar la receta de remuestreo de la serie temporal en la ventana que aparece. Vamos a mantener la serie de tiempos de entrada, predeterminada como orders_by_date. Y vamos a asignar un nombre al conjunto de datos de salida. Este nombre de salida va a ser orders_resemble, como se muestra en pantalla. Luego vamos a crear el dataset o el conjunto de datos de salida. En el cuadro de diálogo de remuestreo vamos a establecer el conjunto columna de marca de tiempo en order date, que se requiere como una columna de fecha analizada, como order_by_date. Para los parámetros de remuestreo vamos a especificar paso de tiempo y unidad. En la unidad vamos a poner días. Ahora vamos a configurar el método de interpolación en no interpolar, o sea, sin valor. Y el método de extrapolación en no extrapolar, en sin valor. Vamos a mantener los valores predeterminados de 0 en la sección editar serie, como se muestra en pantalla. Aunque nuestros datos estén en formato largo, vamos a dejar la casilla formato largo sin marcar y vamos a ejecutar la receta para obtener y observar los resultados. DataIQ DSS arroja un error, como se ve en pantalla, quejándose de marcas de tiempo duplicadas, con varias series de tiempo en el conjunto de datos. Tenemos muchas filas con las mismas marcas de tiempo y diferentes valores para el amount spent y el t-shirt quantity, porque pertenecen a diferentes grupos de t-shirt category. Volviendo al mismo cuadro de diálogo de receta, ahora marquemos la casilla formato largo y especifiquemos t-shirt category como el parámetro columna con identificador. Vamos a ejecutar la receta nuevamente y abrir el conjunto de datos de salida. Observemos la salida. Observe que la columna order date del conjunto de datos orders_resemble ahora consta de muestras diarias equiespaciadas, como se ve en pantalla en las columnas. No falta fechas en las series temporales, como se puede observar. La disposición o el orden de las filas también ha cambiado. El conjunto de datos de entrada se organizó aumentando los valores de la columna order date en orden cronológico. Después el remuestreo, el conjunto de datos de salida, primero se ordena alfabéticamente por t-shirt category y luego cronológicamente por la columna order date. Debido a que elegimos no interpolar a extrapolar valores para las marcas de tiempo faltantes, la receta devuelve sus filas con valores vacíos para las columnas t-shirt quantity y amount spent.
Podemos confirmar este hecho filtrando los datos en la columna T-Shirt Quantity o Amount Spent. Le podemos dar ahí y podemos observar para valores que estén OK, pushamos en OK y observamos la reducción en el número de filas de vueltas. Continuando con la práctica, pasamos ahora a interpolar valores. Ahora tenemos marcas de tiempo equidistantes, pero ¿qué valores podemos inferir o interpolar para las nuevas marcas de tiempo? Las respuestas dependen del tipo de datos disponibles y las suposiciones que estemos dispuestos a hacer al respecto. Por ejemplo, podemos elegir un método de interpolación muy diferente para una cantidad continua, como la temperatura, que una cantidad no continua como las cifras de ventas diarias. Supongamos que un valor vacío de las cifras de ventas diarias significa que no se realizaron ventas de esa categoría ese día. Para esto podemos regresar primero a la receta principal de Orders Resembled. Cambiamos el método de interpolación de no interpolar a constante. Dejamos el valor constante predeterminado en 0. Ahora dejamos el método de extrapolación como no extrapolar y ejecutamos la receta. Esperamos a que todo eso termine. Ya que esto haya concluido, cuando inspeccionamos Orders Resembled nuevamente, los valores que pertenecen a la serie de tiempo Black T-Shirt F, antes del primer punto de datos verdadero, permanecen vacíos. Por otro lado, todos los valores después del primer punto de datos verdadero en sus respectivas series de tiempo ahora se rellenan con valores de 0. Para la categoría camiseta negra F, por ejemplo, la primera observación de la serie de tiempo es 2013-0521, mientras que la primera observación de cualquier serie de tiempo en el conjunto de datos es 2013-0329. Los valores anteriores a 2013-0521 permanecen vacíos porque no se eligió ningún método de extrapolación. Los valores posteriores a 2013-0521 son un valor verdadero original o se han interpolado con un valor constante de 0. Como nota, los valores se interpolan tanto para T-Shirt Quantity como para Amount Spent. Nunca tuvimos que especificar esas columnas en el cuadro de diálogo de recetas. La interpolación o extrapolación, como veremos, se aplica a todas las columnas numéricas del conjunto de datos. Ahora continuamos con extrapolar valores. Ahora vamos a ver cómo extrapolar los valores. Como podemos observar, todavía tenemos valores vacíos al comienzo del conjunto de datos porque no hemos elegido un método de extrapolación. Como comentó mi compañero Adolfo, aquí tenemos varios elementos vacíos a partir de la fecha 29/03/2013. Por ejemplo, el primer pedido para cualquier serie de tiempo en el conjunto de datos fue, como ya había dicho, la del 29 de marzo en este caso. Pero el primer pedido para la serie de tiempo camiseta negra tenemos que fue el 21 de mayo. Por aquí lo tenemos. Aquí está. El método de extrapolación pues nos permite completar valores al comienzo de cualquier serie de tiempo en el conjunto de datos hasta la primera marca de tiempo en los datos. Por el contrario, el método de extrapolación pues nos permite completar los valores al final de la serie de tiempo para extenderlos a la última marca de tiempo en los datos. Como hicimos en el anterior paso, nos vamos a regresar a nuestra receta de Orders Resembled. Una vez ubicados acá, vamos a cambiar el método de extrapolación, que es el que tenemos aquí abajo, y vemos que está seleccionado no extrapolar, y vamos a cambiarlo a Same as Interpolation. Aquí lo tenemos. Y vamos a ejecutar nuestra receta. Esperamos un momento a que se actualicen los cambios. Una vez ya ejecutado, vamos a explorar el dataset que nos arrojó y podemos observar que el conjunto de datos
ya todos los valores vacíos han sido reemplazados por ceros. Aquí podemos observar que desde el 29 de marzo ya están con ceros. Y a partir del 21 de mayo vemos que se siguen guardando los datos que teníamos anteriormente. Como último paso en esta práctica vamos a ver el apartado de editar series. En algunos casos es posible que queramos editar las series de tiempo. Por ejemplo, en un entorno de fabricación, quizás los instrumentos tarden unos segundos antes de registrar las lecturas adecuadas. En este caso, pues tenemos muy pocas ventas el primer mes. Quizás pues queramos recortar esta serie. Para eso nos vamos a regresar nuevamente a nuestra receta de Order Resampled y nos vamos a ir al apartado de editar series, que aquí lo tenemos. Aquí vamos a aumentar el parámetro inicio de clip en la sección de editar serie, como ya nos encontramos en esta sección, y vamos a poner de 0 a 31. En este primero vamos a escribir 31 y vamos a ejecutar nuestra receta. De igual forma esperamos a que se actualicen los cambios. Una vez ya ejecutado vamos a explorar nuevamente el dataset y en lugar de que la primera marca de tiempo en el conjunto de datos sea 2903 como antes, ahora es 2904. 31 días más tarde que antes, que fue lo que editamos en el apartado de las series. En este caso, pues para usar en tutoriales posteriores de esta serie, vamos a regresar a la receta principal nuevamente y vamos a ajustar otra vez el parámetro de clip start a 0 como estaba desde un principio. Esto para que no nos afecte en las prácticas posteriores a realizar. Y nuevamente ejecutamos la receta. Una vez ya ejecutado, vamos nuevamente y vemos que ya regresó a la primera fecha que se tenía, que era la del 29. Esto ha sido todo por esta práctica número 41 sobre el remuestreo. Muchas gracias.